Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Vamos a comenzar con los titulares. Aquí están. En Noticia Colombia, un grupo disidente de las FARC asume la responsabilidad de los atentados de días pasados contra el helicóptero en que viajaba el presidente Duque y también contra la base militar en Cúcuta. Atrás quedan otras versiones del gobierno, pero mantiene que hay responsabilidad del gobierno de Venezuela. Como siempre, sin pruebas, en medio del recrudecimiento del conflicto armado interno de Colombia, un escenario que analizamos. En Noticia Guatemala, día de paro nacional en rechazo a la destitución del fiscal contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval. Sectores políticos, académicos, organizaciones sociales, campesinas, indígenas, hasta la Iglesia Católica expresan su rechazo a la decisión de la fiscal general del país. Aseguran que era el único que luchaba contra el imperio de la impunidad. ¿Por qué fue destituido? Vamos a verlo. En Noticia Afganistán, las muertes de civiles han llegado a niveles inéditos en la primera mitad de 2021. La denuncia que hace la misión de asistencia de la ONU en este país señala que la violencia se produce en el marco de la retirada de las tropas estadounidenses y también de la OTAN. ¿Qué le deja entonces esta invasión al pueblo afgano? Vamos a analizarlo. En Noticia, que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Colombia, el gobierno de Iván Duque pide a Estados Unidos que declare a Venezuela como promotor del terrorismo. Entre las acusaciones sin pruebas está la supuesta implicación en el presunto atentado al presidente y a la base militar en Cúcuta. Hay varias versiones, hasta ahora la que se conoce de manera más evidente es la responsabilidad que asume un grupo disidente de las FARC. Vamos a verlo. El pasado 25 de junio ocurrió el presunto atentado en contra del presidente Iván Duque, cuando el helicóptero en el que se movilizaba junto a 2 ministros recibió varios impactos de balas de fusil. 10 días antes se produjeron 2 explosiones en la base de la Brigada 30 del Ejército en la ciudad de Cúcuta, dejando una treintena de heridos, entre ellos 2 civiles y algunos efectivos militares estadounidenses. Por su responsabilidad en estos hechos, según las autoridades colombianas, fueron capturadas 10 personas, entre esas Andrés Medina Rodríguez, alias El Capi, un capitán retirado del ejército. Sin embargo, este domingo el bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC se atribuyó la autoría de ambos sucesos. Sin presentar pruebas, el ministro de Defensa colombiano Diego Molano denunció la supuesta complicidad de Venezuela, acusación inmediatamente rechazada desde la Cancillería del país. Sobre estas acusaciones sin fundamento, el presidente Iván Duque pidió este lunes a Estados Unidos que agregue a Venezuela a la lista de países promotores del terrorismo. Claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo. En entrevista exclusiva para Telesur, un día antes, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunciaba el retorno de la guerra a Colombia bajo el mandato de Duque. Iván Duque quizás es el presidente más chapucero que haya habido. No es un estadista, no es un hombre que tenga los grandes objetivos de Colombia como tal. Es un títere, sí lo es. Lo ha sido, lo es, aunque él se ofenda cuando le digan títere. Pero es un títere del capo mayor que es Álvaro Uribe Vélez. Y ellos son capaces de todo. Por eso volvieron las masacres en Colombia. Este año ya van 55 masacres y cientos de muertos. Por eso han matado a más de 300 excombatientes de la FARC, firmantes del Tratado de Paz. Por eso hay más de 300 desaparecidos en las protestas del estallido social.
Por eso ellos han tratado de buscar desviar la atención de la tragedia que vive Colombia. Según cifras de Indepaz, este lunes Colombia contabiliza la masacre número 58 en lo que va de 2021. En el mismo periodo, 100 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados, así como 279 firmantes del acuerdo de paz. Mientras tanto, más de 3.000 personas son víctimas de desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados irregulares. La guerra interna se recrudece y la respuesta del gobierno sigue siendo buscar culpables en otras latitudes. Vamos a Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. En particular, una jornada muy difícil, veíamos desde el pasado fin de semana, con más de 1.200 familias desplazadas. Te pediré la cifra exacta si ha aumentado en Ituango, en el departamento de Antioquia. Hoy se pedía a través de comunicados urgentes la ayuda de carácter humanitario y entonces allí necesariamente preguntarte qué ha hecho el gobierno. Tatiana, muy buenas noches. Es muy difícil la situación en el municipio de Ituango. Se dice por parte de algunas organizaciones sociales que hasta el día de hoy habrían podido llegar las primeras ayudas humanitarias por parte del gobierno. Pero ayudas que son insuficientes ante la situación que están viviendo las más de 3.500 personas que ya se han desplazado de por lo menos 28 veredas en el municipio de Ituango, en una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo atrás con la presencia de actores armados que sí están ejerciendo el control en esos territorios. Según las mismas organizaciones sociales, aseguran que hacen presencia las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que precisamente se están allí disputando el control del territorio, las ganancias de la minería ilegal y los corredores del narcotráfico. Y es precisamente esta guerra pues, la que ha hecho que se desplace tantos campesinos hacia la cabecera municipal. Cabecera municipal que está recibiendo no solo campesinos desplazados internos, desplazados por la violencia y la presencia de los grupos armados, sino también a esto se le suma la difícil situación invernal que ha causado desplazamientos, inundaciones, que ha, digamos, incomunicado por carretera a varias de las veredas en este municipio. Es muy difícil la situación desde las organizaciones sociales de derechos humanos. Se solicita ayuda urgente y pronta por parte del gobierno nacional, que no ha atendido de forma adecuada y sobre todo pronta esta situación allí en Ituango. Las organizaciones sociales exigen también la presencia de los organismos internacionales para verificar esta situación, porque a esto hay que sumarle que no se han venido apropiando los acuerdos de paz, y esto ha generado pues que se incremente la violencia en esta región del país. Es muy compleja la situación y se espera que en el transcurso de los días siga llegando más población desplazada, precisamente de esa guerra interna que hay entre los grupos armados ilegales en el departamento de Antioquia, que no solo, como usted lo referenciaban al inicio, pues no solo se presenta en este departamento, sino también en el departamento del Cauca, donde hubo una masacre, en el departamento del Caquetá, donde se perpetró otra masacre. Fueron asesinados un líder social y fue asesinado un firmante de paz. Ya son más de 100 los líderes sociales asesinados en lo que va del año y más de 50 los firmantes de paz asesinados en este 2021 en Colombia. Según las estadísticas de Indepaz, la masacre número 58 en lo que va de año, un baño de sangre que no se detiene con esta falta de respuesta del gobierno mirando hacia otras latitudes. Hoy ha pedido el presidente Duque al gobierno de Estados Unidos que incluya a Venezuela en la lista de países que apoyan el terrorismo. ¿Qué repercusiones ha tenido esta petición que hace el presidente de Colombia, Hernán? Tatiana, desde diferentes sectores se le exige al presidente Duque que precisamente eso, mire más al interior de su país, que no sea cara dura con esas expresiones que está haciendo, porque está demostrado
inclusive atentando, entrenando en el mismo territorio colombiano mercenarios, entrenando en el mismo territorio paramilitares, por ejemplo, lo que fue la operación Gedeón. Aquí se entrenaron en norte de Santander y en La Guajira mercenarios para ingresar de forma violenta a territorio venezolano. Por eso se le exige que no sea cara dura, que tenga otra respuesta, sobre todo frente a la comunidad internacional, porque desde aquí es donde se está generando la violencia y se está exportando la violencia. Ya lo veíamos con los mercenarios capturados en Haití. Así que se le exige una respuesta distinta al presidente para que vea la situación interna del país con la situación de desplazamiento, de violencia, y deje de estar mirando a otras regiones del continente. Gracias, Hernán, por esas informaciones. Muy buenas noches. Es un asunto que analizamos. Para ello nos acompaña el doctor Jaime Caicedo Turriago. Es el secretario general del Partido Comunista de Colombia, antropólogo, investigador y profesor. Nos acompaña desde Bogotá. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Encantado. Igualmente, muchas gracias. Quiero pedirle primero un recuento con respecto a las dos versiones que circulaban, una muy temprano cuando se registraban los hechos del presunto atentado en el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque. De acuerdo con los investigadores, decían que habían militares retirados del ejército colombiano, que había representantes del ELN, que habían representantes de las disidencias de las FARC. Algo que no se veía realmente en Colombia, que por ejemplo en un ataque con el profundo proceso de guerra que ha tenido Colombia, participaran varios grupos insurgentes y eso incluido el ejército. Ahora vemos que lo que ha sucedido es que hay un grupo disidente de las FARC que asume la autoría de los dos atentados, el del helicóptero al presidente Duque, en el que viajaba el presidente Duque, y el de la base militar en Cúcuta. Quiero conocer su valoración sobre estos dos hechos. Bueno, yo creo que son fenómenos que sobrevinientes, digamos, de unas situaciones muy oscuras. Oscuro el atentado en el batallón de Cúcuta, incluso donde hay un grupo de asesores norteamericanos. Oscuro el fenómeno mismo del atentado al helicóptero del señor presidente, y desde luego una situación que es absolutamente confusa en relación a las características que pueden tener, digamos, la participación incluso de sectores militares que han actuado en función también de ese tipo de situaciones. Ahora, esto que hablan de el reconocimiento por una disidencia, una supuesta disidencia o un grupo armado que no ha tenido una identidad clara en los últimos años, digamos, atribuyéndose este tipo de atentados que requieren de una altísima logística e inteligencia previa y capacidades en el seno y en las cercanías de los desplazamientos, tanto militares como del propio presidente, pone muy en duda, digamos, que aquí hay una instrumentación, ciertamente, y están utilizándose, digamos, operaciones de lo que han denominado algunos falsa bandera para atribuir o por lo menos hacer recaer en estos aparatos denominados disidencias por el propio gobierno una responsabilidad. Lo que es absolutamente instrumental y muy grave y una verdadera infamia pretender vincular a Venezuela con la autoría y la planeación de estos incidentes. Yo creo que es realmente parte de una política y parte de una estrategia de emponzoñar aún más las relaciones en los dos países y agregar en toda el área de la frontera con el norte de Santander, el Catatumbo, etcétera, la situación de conflictividad que es de interés del imperialismo mover en función de situaciones que en Venezuela no tiene ningún interés y que por otro lado Colombia, por lo menos su gobierno, está profundamente comprometido en una actitud
de alianza con el Comando Sur de los Estados Unidos y la preparación de acciones de uso de la fuerza que son absolutamente ilegales desde el punto de vista colombiano y desde el punto de vista del derecho internacional. Profesor, de hecho, ¿qué peligrosidad reviste que el presidente Duque le pida al gobierno de Estados Unidos que incluya a Venezuela en la lista de países que apoyan el terrorismo? Ahora, valga también uno, desde el análisis político se pueden pensar muchas cosas, pero una hipótesis es que el propio gobierno de Estados Unidos se lo haya pedido a Iván Duque y él va y lo dice, y al final de cuentas entonces incluyen a Venezuela en la lista de países que apoyan el terrorismo por una presunción sin ni siquiera una sola prueba. Bueno, ya hemos visto esto en el caso de Cuba el año anterior por petición y presión directa de la Cancillería colombiana y del Alto Comisionado para la Paz para declarar a Cuba como país que refugia el terrorismo. Ahora pretende hacerlo con Venezuela. Nosotros consideramos que esto es una distorsión total de una política exterior independiente y de soberanía por parte del gobierno colombiano, y es por lo tanto, digamos, un indicador de que no hay autonomía, de que no hay ejercicio de independencia ni de soberanía en las decisiones que está tomando este gobierno, y que si lo hace por un oportunismo, para estar en actitud de sumisión frente a un imperio, es algo que verdaderamente lo enfrenta al conjunto de América Latina y crea situaciones de peligrosidad mucho más grandes que las que pretende denunciar. Realmente el terrorismo en Colombia, el asesinato de dirigentes, de activistas, las masacres en el marco incluso de la protesta nacional que acabamos de vivir, son parte de algo que la misma comunidad internacional hoy en día está cuestionando claramente. Y lo que aquí se pone sobre la mesa es si la política exterior de este gobierno colombiano, en el caso del presidente Duque, es simplemente un instrumento de los aparatos militares imperialistas que están intentando presionar sobre Venezuela y crear situaciones de riesgo para la paz en toda la región. Pero esto mire usted, profesor, peligroso. sí, mire usted, profesor Caicedo, cómo son las cosas, qué paradójico, con todo eso que usted nos ha narrado, que es el lamentable día a día, el baño de sangre del día a día en Colombia, sumado a esto, mercenarios, además ahora la exportación desde esa misma línea tan desastrosa que es convertir a militares en mercenarios para que vayan y maten a el presidente de otro país. ¿Es tibia esa respuesta de la comunidad internacional? ¿Cuál es su opinión? Pues yo creo que es que la comunidad internacional tampoco tiene a la vista todo lo que realmente se está conformando en el marco de la adhesión de Colombia a la OTAN, por una parte, a la instrumentación del ejército colombiano y del gobierno colombiano por parte del Comando Sur en función de operaciones muy absolutamente incalificables desde el punto de vista del intervencionismo en la región, y por otra parte en relación con una situación interna en donde las gigantescas fuerzas militares colombianas y el entrenamiento que Estados Unidos les ha proporcionado ha permitido el crecimiento de un fenómeno sociopolítico y militar, paramilitar, que está hoy en día teniendo una repercusión muy fuerte en el plano global y sobre todo en el tipo de intervencionismo que está auspiciando de alguna manera el gobierno colombiano, aunque no lo quiera presentar así. Esto me parece que es un gran peligro, es decir, el antecedente del asesinato del presidente de Haití es un precedente demasiado grave para el continente. Es una verdadera amenaza para los mandatarios y los gobiernos democráticos que pueden no ser del agrado del imperio o de algún mecanismo de narcocapitalismo que tiene tanta incidencia en la región. Por eso creo yo que estamos ante un hecho nuevo que es peligroso y que está creciendo, por lo menos ante la opinión internacional, y que merece
un repudio generalizado de la opinión mundial. Es una verdadera vergüenza. Vamos a presentarle a usted, a nuestra audiencia, la respuesta del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, ante esa petición que hace el presidente Duque al gobierno de Estados Unidos. La ven ustedes en pantalla. Dice Jorge Arriaza: no sea tan cínico. Usted está al frente de un narcogobierno exportador de droga y violencia, una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar presidentes en la región. Ante todo esto subyace además, profesor, el quiebre de la paz. Hacia afuera, el presidente Duque que dice que sí, que le apuesta a la paz y que van avanzando, pero la verdad es que no. Y bueno, ahí están los resultados. Este baño de sangre, el asesinato de los excombatientes, el asesinato de los líderes campesinos, indígenas, sindicales, quienes le apuestan a la paz, y 58 masacres. Así es. Nosotros hemos calificado esto una situación de agudización de una crisis nacional en Colombia, de una enorme repercusión en el plano regional y en los planos que tienen que ver con las relaciones con los países limítrofes. Por eso estamos haciendo un llamado a la opinión pública internacional para no descuidar lo que está ocurriendo en nuestro país, porque se está constituyendo desafortunadamente y nos avergüenza a los y las colombianas que se esté convirtiendo Colombia justamente en un instrumento para violentar la estabilidad del continente a nombre de la defensa supuesta de la democracia, pero utilizando los peores instrumentos del terrorismo y del fascismo y del paramilitarismo como herramientas para esa desestabilización. Hacia adentro y hacia afuera es sumamente grave y queremos poner esa alarma como parte de nuestra opinión en este momento. Por último, profesor Caicedo, volviendo a las versiones acerca de los dos atentados, el del helicóptero y el de la base militar en Cúcuta, la capital de norte de Santander. Hasta ahora, con todo lo que se dice y con la mezcla de distintos actores que, reitero, nunca antes se habían unido para atentar en contra de una institución del Estado, esto sería realmente una novedad. ¿Hacia dónde piensa usted que se deriva todo esto realmente para conocer la verdad de lo que está sucediendo? Creo que de todas maneras estamos ante una situación, desde luego he dicho, muy crítica. Estamos en vísperas de un proceso electoral, de elecciones generales el año 2022 en Colombia. Ha crecido enormemente la oposición social popular, han surgido vías y alternativas de cambio democrático en la sociedad y creo que los factores que están intentando permanecer, intentando sustentarse a través de cualquier instrumento, de cualquier actitud, incluso recurriendo a la peor violencia y a los peores crímenes, se constituyen, por lo tanto, en una situación que ya he dicho es demasiado peligrosa, no solamente para el pueblo y la sociedad colombiana y su derecho soberano a determinar sus formas de gobierno, sino también hacia los países hermanos y vecinos que están siendo pasto de esta misma amenaza. Yo creo que en eso estamos todos en una alerta real y en ese aspecto creo que debemos contribuir con la información, con la denuncia al momento y sobre todo con la prevención para que la movilización de nuestros pueblos detenga todo intento de agresión. Muchísimas gracias, profesor. Muy buenas noches. Con muchísimo gusto, Tatiana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, día de paro nacional en rechazo a la destitución del fiscal contra la impunidad Juan Francisco Sandoval. Sectores políticos, académicos, organizaciones sociales, campesinas, indígenas, hasta la Iglesia Católica expresan su rechazo a la decisión de la fiscal general del país. Aseguran que era el único que luchaba contra el imperio de la impunidad. ¿Por qué fue destituido? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia.
Yo no te digo no, te digo mira, no te digo calla, ni te digo... Somos un multimedio latinoamericano. Alzamos la voz junto a los pueblos del sur. Fortalecemos la integración latinoamericana y caribeña. Ante cada historia, nuestro compromiso sigue creciendo. Y después de 16 años seguimos con el propósito de unir, comunicar y promover la equidad en los pueblos del mundo. Porque Telesur siempre da más. En noticia Guatemala, las protestas en el país arrecian luego del retroceso en políticas anticorrupción que exhibe el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en particular por la destitución del fiscal contra la impunidad Juan Francisco Sandoval. Este lunes hubo paro nacional. Vamos a verlo. Este lunes, movimientos sociales, gremios e indígenas guatemaltecos se volcaron a la calle en un paro nacional. Exigen la renuncia del presidente de la República, Alejandro Giammattei, y de la fiscal general, Consuelo Porras. Al menos 4 puntos del país, en los 4 puntos cardinales, permanecen bloqueados por los manifestantes. Desde las 5 de la mañana, cientos de personas se apostaron en la entrada de la ciudad de Cobán, cabecera o capital del departamento Alta Verapaz. Cobán es la segunda ciudad más poblada del país. También fueron cerradas la salida y entrada de la franja transversal del norte en la vía que va de Cobán a la región norte del Petén. En el centro del país, la entrada al municipio de Chisec, también del departamento Alta Verapaz, fue cerrada por transportistas. Mientras tanto, en Palín, departamento de Escuintla, región sur del país, se reportaron trancas con participación incluso de autoridades departamentales que se sumaron a las protestas, según medios locales. Hacia el este, la ruta de Izabal a Petén también fue obstaculizada por movimientos indígenas. Todas las protestas tienen, hasta ahora, un solo motivo que las une: la instauración de la corrupción en el gobierno presidido por Giammattei, situación que se agudizó desde que el pasado viernes, cuando fue despedido y forzado a salir del país el fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval. Este fiscal anticorrupción se hallaba en la investigación de presuntas irregularidades en la compra de las vacunas Sputnik V por parte del presidente Alejandro Giammattei, según declaró él mismo a una radio local. Se trataba de un posible desvío de dinero efectivo que sería asignado para la compra, pero enviado a la casa del mandatario. El equipo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad había recibido una sanción administrativa por parte de la fiscal Porras cuando Sandoval le expuso el caso. Igualmente, según explicó el exfiscal, también llevaba un caso sobre el presidente del Instituto de Seguro Social. Desde que el 31 de agosto de 2018, el expresidente Jimmy Morales dio por terminado el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG,
La Fiscalía Especial contra la Impunidad asumió la ardua tarea de investigar la enquistada corrupción en el país. Presidida por Juan Francisco Sandoval, se hallaba en una situación insostenible, según el propio fiscal destituido. Sandoval había resuelto con la CICIG el mega escándalo de corrupción gubernamental conocido como La Línea en 2017, donde estuvo implicado el expresidente Otto Pérez Molina y varios de sus más cercanos colaboradores. Vamos con el análisis, nos acompaña para ello Maynor Berganza, es analista político, abogado, nos acompaña de Ciudad de México, es analista en esta región de Centroamérica. Maynor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mucho gusto, Tatiana, muy amables por esta oportunidad de dirigirme al gran público mundial de Telesur en esta entrevista. Muchísimas gracias, Maynor. ¿Cuál es la verdad sobre la destitución de este fiscal anticorrupción, de este fiscal en contra de la impunidad? Fiscal Sandoval es un agudo investigador del Ministerio Público. Así lo ha demostrado en la mayoría de los cargos que ha ejercido en esta institución, pero recientemente sus investigaciones han estado circundando posibles actos ilegales cometidos directamente por el presidente Giammattei. En efecto, el fiscal Sandoval ha dado muestras de una buena manera de continuar el esfuerzo que la CICIG hizo en Guatemala. Y, digamos, al tener todas estas capacidades que le fueron entregadas por CICIG, indudablemente que la gente que promueve impunidad en Guatemala, que se dedica a hacer actos ilegales, granjeándose la impunidad de las altas autoridades, pues sentían ya muy de cerca el esfuerzo de la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que además ha recibido apoyo, digamos, de investigadores de otras partes del mundo, en donde hay algunas consecuencias de los actos ilegales que se cometen en Guatemala. De tal manera que la intempestiva destitución, sin haberle respetado los procedimientos a los que tiene derecho por ser un fiscal de carrera, pues simplemente no fueron respetados estos derechos. Fue destituido con una orden donde no hubo una investigación para señalarle a él incumplimiento de sus deberes o abusos de su autoridad que pudieran justificar el despido. Sin embargo, quiero insistir que efectivamente la decisión de destituirlo llega al despacho de la fiscal general de la República de Guatemala desde la propia presidencia de la República, desde la propia firma de Giammattei, que se sintió evidenciado. Maynor, ¿y eso está confirmado que la orden la dio el presidente Alejandro Giammattei? Bueno, no se confirma por un elemento material indiscutible, pero la lógica permite hacer inferencias. ¿De dónde se saca la inferencia? Bueno, el fiscal Sandoval había logrado interceptar un poco más de 100 millones de quetzales que estaban en una residencia de la ciudad de Antigua Guatemala y que originalmente se atribuyó la responsabilidad a uno de los ministros, al ministro de Comunicaciones de Guatemala, pero la investigación fue abriendo cada vez más la posibilidad de llegar al secretario privado de la presidencia y luego, por supuesto, al presidente. El hecho de que esta investigación hubiera llegado hasta el secretario privado, bueno, el que seguía en esa cadena de enlaces era el presidente de la República. Con estos elementos lógicos, por inferencia, puedo afirmar lo que digo. Claro, entonces sí es cierto lo que se ha denunciado hoy con tantas y tantas personas de distintos sectores en las calles que tenía que ver con un caso de corrupción vinculado con la vacuna Sputnik V, que tenía que llegar directamente al pueblo, que habían manejos oscuros. Le estaba pisando los talones al presidente Giammattei.
Sí, indudablemente este caso de la vacuna Sputnik es un caso pues muy particular porque en efecto se hace la compra no directamente con el programa ruso del Estado ruso para poder garantizar la llegada de las vacunas a Ciudad de Guatemala, a la República de Guatemala, sino que se utiliza un intermediario que está en España. Luego se supo que hace unos días apenas estaban personas de origen ruso en la oficina presidencial para acordar algunos puntos que a lo mejor habían quedado dispersos por la cantidad de millones que significó el pago. En quetzales casi son 700 millones de quetzales, que son más o menos 100 millones de dólares. De tal manera que el monto es bastante grande. La cantidad de vacunas Sputnik que han llegado pues no supera el 5% de esta compra, y justamente lo que estaba encontrando el fiscal Sandoval, además del comentario que hice anterior de los 122 millones de quetzales en la Ciudad Antigua, estaba este caso precisamente muy recientemente en el que el fiscal estaba muy próximo a descubrir toda la trama de la ruta de ese dinero para poderlo Maynor, te pido una claridad. Son dos casos distintos. Entonces, el de la vacuna Sputnik V con lo encontrado en Antigua es otra situación. Así que iban avanzando dos investigaciones en contra del Ejecutivo Nacional. Sí, así como lo dices, Tatiana, así es. Dos investigaciones de fuerte calado, digamos, de cantidades económicas de dinero muy grandes que estaban llegando ya, pisándole los talones al propio presidente de la República, lo que definitivamente acelera la exigencia y la decisión del presidente de pedirle a la fiscal general que remueva al fiscal, que lo destituya y que no haya más trámite para determinar su expulsión. Luego, los riesgos que el fiscal podía correr por todas las estructuras criminales que ha tenido a su cargo en sus persecuciones, pues por supuesto era un alto riesgo que él tenía de seguir en Guatemala. La misma noche del día de su destitución, él salió de la República de Guatemala rumbo a El Salvador. En realidad estamos frente a hechos que son espeluznantes, regresando a épocas del pasado guatemalteco, donde se asesinaba a cualquier desafecto al régimen, digamos. Sí, por eso la gente en las calles hoy ha dicho que no se puede permitir el imperio de la impunidad. ¿Le llama a usted la atención tanta gente en las calles? Se han pronunciado diversísimos sectores, hasta la Iglesia Católica, organizaciones académicas, científicas, de abogados, campesinas, indígenas, profesionales. Mira, Tatiana, yo creo que a ese respecto es muy importante que una entrevista como esta pueda informarle a los guatemaltecos que el artículo 45 de la propia Constitución Política de la República de Guatemala establece la legitimidad de la resistencia. Esto quiere decir que el pueblo de Guatemala encuentra en su propia Constitución fundamento para la resistencia, para la desobediencia civil. No están los funcionarios como Sandoval obligados a cumplir órdenes que son manifiestamente ilegales, órdenes que lo que promueven es corrupción e impunidad. La población está cansada. Las condiciones de unidad en la lucha que se dieron hoy son condiciones muy interesantes. Tenemos a la mayoría de las poblaciones indígenas bajo una sola conducción. 48 cantones denominamos a una organización indígena que ha tomado la batuta para unir a las 23 etnias guatemaltecas. Luego están los gremios como el señalado por tu persona, abogados, ingenieros, médicos especialmente, se han unido a esta lucha, y está muy próxima la definición de grandes estructuras de pequeños y medianos empresarios que ya se han pronunciado para generar un gran paro nacional en Guatemala, nunca antes visto. Ni siquiera
En el movimiento de 2015 se alcanzó a consolidar un paro nacional. Estamos muy cerca de conseguir eso, Tatiana, con fundamento en las leyes constitucionales. Las leyes constitucionales establecen, por ejemplo, en el artículo 44, que todas las disposiciones gubernativas o de cualquier orden que disminuyan o restrinjan los derechos de la Constitución son nulos ipso iure, de tal manera que no pueden prohibir a la gente estas movilizaciones, estas paradas que se han hecho en puntos específicos de toda la República, de los 4 puntos cardinales, como decía tu nota al principio. En realidad la movilización social está creciendo, exigiendo la renuncia del presidente Yamatei, cosa que es muy importante aclarar. En Guatemala no hay normas que establezcan un referéndum revocatorio, pero sí hay un sistema de normas constitucionales que le permiten al pueblo entrar en resistencia y desobediencia civil a estas disposiciones ilegales del gobernante y de su fiscal general de la República. Y es, bueno, la expresión en las calles con tantos problemas que tiene el país, el nivel de pobreza al que ha caído, además transversalizado por la pandemia, y salen a las calles y es expresarse en contra de esa enquistada corrupción. Sin duda que es sorprendente, porque eso ha unido a todos estos sectores. Para despedirte, Maynor, 2 conclusiones. Una, si esto evidencia la relación tan directa que existe entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, cuando deberían ser sectores pues totalmente independientes, poderes públicos independientes. Y segundo, que si por esta misma decisión que toma el presidente queda en entredicho de una vez por adelantada su directa responsabilidad en este acto de corrupción. Bueno, a la primera pregunta, que es muy importante, indudablemente Guatemala es una república, sus 3 poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, pues no tienen preeminencia de ninguna naturaleza y no están obligados los funcionarios a obedecer órdenes eminentemente ilegales. Sin embargo, el judicial ha sucumbido completamente ante el ejecutivo. Se siguen las órdenes de un pequeño dictadorzuelo, como ha resultado ser el presidente Yamatei, que va imponiendo por ahí su propia ley. Hoy por hoy, la fiscal general de la República, que debería ser una fuerza de hacer que se cumplan las leyes en forma transparente, honesta, pues simplemente se ha plegado a las órdenes del Ejecutivo. Vivimos momentos muy difíciles en Guatemala, pero creo que el pueblo cada vez más está cobrando conciencia de que la soberanía la tiene el pueblo. Así lo dice el artículo 152 de la Constitución. El poder público proviene del pueblo y el pueblo ha salido a las calles a reclamar la renuncia de estos funcionarios corruptos. Si no quieren ver grandes oleadas de fuerza en las calles, los funcionarios deben presentar su renuncia por estas corrupciones e inoperancias de gobernanza. Muchísimas gracias, Maynor, por ese análisis. Gracias por ayudarnos a entender lo que significa este paro nacional y veremos lo que sucede en próximos días. Gracias, muy buenas noches. Solo quisiera terminar la segunda pregunta. Sí. En el sentido de que efectivamente el presidente Yamatei está contra la pared. Es evidente ya en las investigaciones que llevó a cabo Francisco Sandoval en el momento que estuvo, hasta cuando estuvo en el MP, que él es un gran responsable de estos hechos. Muchísimas gracias, Maynor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Afganistán. Las muertes de civiles han llegado a niveles inéditos en la primera mitad de 2021. La denuncia la hace la misión de asistencia de la ONU en el país y señala que esta violencia se produce en el marco de la retirada de tropas de Estados Unidos y de la OTAN. ¿Qué le deja entonces esta invasión al pueblo afgano? Vamos a analizarlo en minutos en Es Noticia.
Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias. Nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. 26 de julio de 1952. Fallece Eva Perón. En noticia, Afganistán, la ONU alerta sobre la muerte de civiles este año con un registro no visto hasta ahora, en medio de enfrentamientos entre talibanes y tropas invasoras. Sucede en momentos en que las tropas internacionales se retiran, dejan al país destruido y con mayor presencia terrorista de los talibanes. Las muertes de civiles en Afganistán llegaron a niveles inéditos en la primera mitad de 2021, aumentando un 47% respecto a 2020, según denunció la misión de asistencia de las Naciones Unidas en el país UNAMA. De acuerdo a la misión de la ONU, el aumento de víctimas se debe a que los talibanes ganan territorio rápidamente tras el inicio de la retirada de las fuerzas internacionales el pasado 1 de mayo. Unas 1.609 personas fueron heridas y otras 782 murieron desde mayo hasta el mes de junio. Esta cantidad es otra cifra récord desde que el organismo comenzó a documentar esos datos en 2009. Pido a los talibanes y a los líderes afganos que tengan en cuenta la lúgubre y escalofriante trayectoria del conflicto y su impacto devastador en los civiles, dijo la enviada de la Organización para Afganistán, Deborah Lyons, en el informe. De especialmente preocupante, calificó el incremento de muerte de civiles tras el 1 de mayo, cuando comenzó la retirada de las tropas de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, pues los talibanes han capturado 125 de 407 distritos afganos tras su partida. Asimismo, UNAMA pidió a los líderes talibanes y al gobierno que intensifiquen sus esfuerzos sobre la mesa de negociación para detener la guerra entre afganos. Tras la ola de violencia que vive el país, el gobierno tuvo que decretar un toque de queda nocturno en casi todas las ciudades para evitar infiltraciones de talibanes en zonas urbanas. Según datos del portal France 24, en Afganistán se mantienen entre 2.500 y 3.500 militares estadounidenses y la OTAN suma unos 7.000 efectivos y de acuerdo a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el último soldado extranjero saldría para el próximo 11 de septiembre. En medio de la retirada de tropas internacionales, las negociaciones de paz en el país continúan estancadas, aunque ambas partes manifestaron tener disposición para el diálogo. Ante la presión internacional que aboga por la reducción de la violencia, el gobierno ha intentado reanimar el diálogo y negociar el cese al fuego. Vamos con el análisis, nos acompaña para ello el doctor Emilio Viano, analista político, experto en temas de seguridad y terrorismo, nos acompaña desde Washington, D.C. Doctor Viano, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Usted cómo valora este informe de la misión de Naciones Unidas sobre el terreno? Son 1.659 personas que han muerto, 3.524 heridas, 5.183 víctimas civiles en este año 2021 en Afganistán.
Bueno, claramente es muy triste, y aún más si pensamos que alrededor del 32% de las víctimas fueron niños, mientras que el 14% fueron mujeres. Así que hay, digamos, víctimas muy inocentes en todo esto. Lo que es más importante subrayar es que por primera vez estas bajas no se pueden atribuir a la acción militar internacional, sino que los combates han adquirido un carácter claramente afgano, combatiente afgano. Es esto también lo que es muy preocupante. Pero sí, un número sin precedentes de civiles afganos va a perecer este año y quedará mutilado si no se detiene el aumento a la violencia. Uno se pregunta qué pasa con los diálogos. Habían sido secretos hasta hace unos meses, luego se anunció que había algún avance, una tregua que no se respetó, pero bueno, parece que de nada sirve. Bueno, los talibanes claramente piensan que tienen la superioridad militar por razón de su entrenamiento y por razón también de su manera de combate. Cuentan con, digamos, la falta de compromiso del ejército afgano, que es muy bien equipado para defender su propio país. Es esto el problema, que los Estados Unidos en particular, pero otros países, particularmente la Unión Europea, han gastado billones de dólares, han gastado miles de vidas de sus jóvenes matados o heridos en Afganistán para ayudar al gobierno afgano a establecerse, a establecer un gobierno democrático, a eliminar el terrorismo islamista y los talibanes, pero hay tanta corrupción y tanta falta de compromiso para defender su propia nación que esto claramente le abre la posibilidad a los talibanes de reconquistar el país. Lo están ya haciendo, digamos, en el campo, en las áreas afuera de las grandes ciudades, y se puede bien esperar que entre ahora y septiembre empezarán a conquistar también ciudades de Afganistán. Yo creo que los países occidentales, en particular Estados Unidos, la OTAN, los europeos, han intentado, se han comprometido, han sacrificado mucho, pero no hay verdaderamente la voluntad de defender su propio país, mientras que los talibanes tienen la voluntad de conquista, apoyados en particular por Pakistán, que ve ahí una posibilidad de establecerse como un poder regional y controlar también en gran parte la economía de esta región. Doctor Viano, ¿y dónde queda la responsabilidad de esta invasión internacional? Porque es evidente que el pueblo afgano no tenía este nivel de violencia antes de que llegara la invasión. Hay ahora, después de que se retiran, dice el presidente Biden, que será hasta el 1 de septiembre, 125 territorios de 407 distritos están en manos de los talibanes. Hay una amplia responsabilidad también de una invasión que nadie pidió. Bueno, no olvidemos que cuando había el régimen de los talibanes en Afganistán, había un régimen de terror contra la población civil, particularmente contra de las mujeres, y también castigos muy feroces contra la gente, mutilaciones de piernas, de brazos, de manos, de pies, la ejecución en público de mujeres, por supuesto adulterio o por no vestirse como los talibanes masculinos pretenden que las mujeres se vistan, la prohibición para las niñas particularmente de ir a la escuela, de pensar en una carrera, de tener que ser limitada completamente a la casa y a las voluntades de los varones. No olvidemos que había un régimen de terror, un régimen de opresión, particularmente de las mujeres, de las niñas, la falta de educación, la falta de servicios médicos. Así que la intervención de los Estados Unidos, de la OTAN, fue la consecuencia de los ataques del 11 de septiembre hace 20 años, del 2001. Y fue una acción de autodefensa. Al final, Osama Bin Laden y los terroristas que atacaron las Torres Gemelas en Nueva York tenían su base en Afganistán.
y por eso los Estados Unidos tenían todos los derechos de ir detrás de los que infligieron la muerte de más de 3.000 personas inocentes en Nueva York y en otros lugares, y la destrucción de una gran parte de Manhattan. Así que no fue una invasión, perdóneme, fue una acción de autodefensa para eliminar. Estados Unidos amenaza. no tiene derecho a invadir ninguna otra nación, doctor Viano. Claro que lo es, así mismo con el apoyo de la OTAN. Mire usted, dígame, ¿qué le queda ahora al pueblo afgano después de 20 años de permanencia de Estados Unidos, de la OTAN, con todos los militares de la Unión Europea, los que han apoyado? ¿Qué le queda? ¿Un país más destruido aún? No es así. Los Estados Unidos y la OTAN gastaron billones de dólares para la reconstrucción de Afganistán. Conozco a gente aquí en Washington que trabajaron para construir todo un sistema de escuelas para las mujeres, intentaron de equipar muy bien el ejército afgano, apoyaron al gobierno, pero claramente hay mucha corrupción, hay tribus, y cuando hay tribus no hay unidad, hay naturalmente los intereses de mi región, de mi tribu, y no voy a interesarme de los demás. Y hubo también un crecimiento, desafortunadamente, de la producción de drogas, particularmente de opioid, y eso naturalmente influyó mucho con, digamos, la intervención del crimen organizado. Así que fracasó, pero fracasó desde siglos. Hubo ya otros poderes que intervinieron en Afganistán, desde Genghis Khan de los mongoles, a Alexandro el Grande de los griegos, al Imperio Romano, a los británicos, a los franceses, a la Unión Soviética. Nadie tuvo éxito. Los rusos tuvieron que irse. Fue la invasión rusa que le dio a Osama Bin Laden la base para formar ISIS, el movimiento guerrillero que condujo sus guerras y al final la destrucción en Nueva York. Claro, Así doctor que Viano, pero esto historia tenía de que la saberlo. Permítame preguntarle esto y con esto lamentablemente debo despedirlo. Pero Estados Unidos, como nadie, producto de todo su conocimiento y de su historia, tenía que saber precisamente esto, conocía muy bien el terreno. Y por eso yo le repito, ahora entonces, ¿qué le deja al país? Una nación destruida, con más presencia del talibán y 20 años de una guerra donde decían que ya iban a acabar con, en este caso también incluso con otras estructuras como Al-Qaeda o el autodenominado Estado Islámico. Y mire usted, por ejemplo, la tragedia que ha vivido Siria. Bueno, claramente no todas las misiones internacionales son exitosas. Y esta no es exitosa, es una lástima, porque no se olvide que los Estados Unidos gastaron billones de dólares y aún más miles de vidas de jóvenes y aún más todos los que fueron heridos, mutilados y que son, digamos, arruinados para el resto de su vida. Así que no fue algo fácil ni algo gratis, fue algo que nosotros pagamos duramente. Así que es uno de los hechos históricos que pasan de vez en cuando. Hay una intervención, hay tal vez mismo buena fe, pero al final no hay éxito. Muchísimas gracias, doctor Viano. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.